Y cuando vamos a Israel se pone sus buenos pantalones con respeto, pudor, decoro y modestia, porque la palabra o el pantalón, la pieza, la vestimenta del pantalón apenas tiene 400, 500 años que lo inventaron. Claro. Cuando la gente enseguida en la iglesia habla de pantalón, es que la palabra dice en Deuteronomio 22:5, y la mujer no vestirá pantalón. No dice pantalón, no está en la Biblia. Dice vestimenta de hombre. Y aplica a ciertos puntos de la historia del pueblo judío que a algunas mujeres querían ponerse, por ejemplo, bueno, algunos opinan, piensan que fue que querían ponerse la vestimenta del trabajo del esposo, o ponerse la vestimenta del esposo cuando iba a pelear en la guerra contra el enemigo. O sea que se andaban cambiando de diferentes vestimentas, porque todos usaban la misma vestimenta, pero habían ciertas peculiaridades que distinguían el uno y el otro, eran vestidos largos. Entonces eso del pantalón, saquemos eso de la mente, hermanos, porque hay pantalones de mujeres y pantalones de hombres, ¿o no? Pero hay gentes que, por ejemplo, son arrematados, no, que la santidad tiene, y luego se meten en el tema de la santidad. Ese es otro tema para otro día, que la santidad tiene que ser por dentro y por fuera. Estoy de acuerdo, 100%. Yo predico 43 años, la santidad es por dentro y por fuera. Pero no vaya condenando a la gente porque no, que no se puede, no se puede. La mujer debe siempre de andar vestida con decoro, con modestia y con pudor. Hay mujeres que se ponen un vestido largo, se tapan toda y se lo ponen tan apretados que se le ve toda la curvatura del cuerpo. Es más seductivo que un pantalón. En serio, hasta le explotan los senos por fuera de repente, así de repente. De todo tiene que ver, hermano mío, no hay una regla en eso. Amén. Además, mire, yo escuché a un fulano predicar una hora completa sobre la vestimenta. Eso no es el evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo. Predique la salvación, la sangre, el calvario, aleluya, el perdón, la misericordia, gloria al Señor. Y creemos en santidad, creemos, hermano mío, en vivir para Dios como debe ser. ¿No es cierto, hermanos? No sé qué quiera opinar el pastor Antonio Mazzuco. Bueno, estamos prácticamente de acuerdo y lamentablemente creo que se ha establecido una línea divisoria entre la iglesia, de tal manera que hay prácticamente una guerra interiglesia en todos los lados. Ahora, lo primero que tenemos que conocer, hermano, nosotros estamos hablando a un pueblo latinoamericano, es tener un punto de partida del evangelio. Y ese punto de partida siempre ha sido Oriente Medio y el norte de África, de donde viene el evangelio. Y muchas veces, como lo he repetido en este lugar, conozcamos un poco la antropología de esos lugares para entender. Estamos hablando, hermano, de una escritura que se escribió, hermano, cerca de unos 5,000 años atrás, hablando de la situación, ¿verdad?, de Moisés. Y lamentablemente cuando nosotros no conocemos la antropología, porque cuando vas a Israel, estoy hablando en esos tiempos y aún son las culturas mucho más conservadoras, son culturas, hermano, que resisten a cualquier tipo de innovación, sea cultural, hermano, sea tradicional, lo que sea, no aceptan nada en esos lugares. Ahora, el evangelista Garley dijo algo muy importante: hay cierta evolución en cuanto a la vestimenta. Y a lo largo de la historia siempre fue túnicas lo que se vistieron, hasta los reyes. El pantalón, hermano, viene de Inglaterra. ¿Y quién inventó un pantalón? Fue un general inglés quien inventó un pantalón. Porque sencillamente con las sotanas o con las túnicas, los soldados fácilmente se caían en los caballos. Y para subir también les era difícil. Y es el primero que separó y cosió un pantalón. De ahí vino un pantalón. No vino, hermano, de un profeta, de un evangelista y de un apóstol. Vino de un general inglés. Y de hecho, cuando miramos la iglesia presbiteriana y la metodista, hasta recientemente, hermano, aceptaron el traje nuestro, porque no lo aceptaron. Por eso vestían la túnica, porque se consideraba lo que tenemos ahora mismo como una herejía, ponerlo. Por eso destapaban muchas veces. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay cosas que son mucho más importantes, que tienen un propósito eterno, hermano, que no tiene que afectar nuestra salvación. Perfecto. Entonces, cuando la iglesia entra en unos debates, hermano, de ropa y de pantalón, etcétera, ahora el Espíritu Santo ciertamente nos da convicción y revelación cómo debemos andar, cómo debemos vestirnos. Alabado es el Señor. Pero porque pensar, como dice el hermano, porque ahí lo que se ha hecho doctrina, que la mujer que se pone el pantalón pues se va al infierno.
Yo le digo que es la blasfemia más fuerte que hay contra el Espíritu Santo, porque nada puede sustituir el poder de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, que es lo único que nos salva a todos nosotros. Antonio, yo conocí una iglesia en Puerto Rico que a mí me sacó de onda, como dicen en México, que iba subiendo al templo y arriba había un letrero grande afuera que decía: mujeres con pantalones no entren. Yo quisiera que alguien yo desafío al pueblo que me busque en la Biblia donde la mujer no debe usar pantalón. Yo sé que me van a escribir montones de personas diciendo: hermano Gary, usted pensé que era de los nuestros de sana doctrina. Nosotros somos de los grandes defensores de sana doctrina. El pastor y yo somos apologistas de la palabra. ¿Qué rayo tiene que ver la sana doctrina con el tema del pantalón? Porque el pantalón está en la Biblia. Habla de decoro, modestia, respeto, reverencia, de pudor, de uno cuidarse, pero nada del pantalón, ni del maquillaje tampoco. ¿No dice la palabra que Dios atavió a su pueblo Israel? Y que cuando Moisés pedía ofrendas traían zarcillos y aretes y tenían todos, hermanos, cantidades tremendas, montañas de oro. No estoy diciendo que la iglesia lo haga. Mi punto es que, como decía el pastor, hablemos de la sangre, el calvario, del mensaje del evangelio. Y un ministro, como una iglesia como esta, no con pantalones, mujeres no pueden entrar aquí. Eso es impedir que entre la gente y se convierta al Señor. Eso es peligroso, eso es terrible. Y hay mucha gente nada más están en Facebook y están en YouTube y están en internet condenando a medio mundo. Es más, hay iglesias tan extremistas que rayan en el legalismo diabólico, y perdónenme, son legalistas. Es más, no me perdone, no tengo por qué pedir disculpa. Son legalistas diabólicamente hablando, que si un hombre se deja el bigote ya está en pecado. El hombre que tiene barba está en pecado. Entonces, señoras y señores, Jesucristo está en pecado, fue pecador. Los apóstoles no serían miembros de esas iglesias, Ni Jesús. Es más, si Jesús viniera hoy a predicar a la mayoría de las iglesias de esas legalistas, los echarían afuera, a patadas. A Jesús, que tenía el pelo largo acá. Hello, no se oye. Hermano Gary, ¿qué está diciendo usted? Que los hombres se pueden dejar el pelo largo. No estoy diciendo eso, no me saque de contexto lo que estoy diciendo. Mi punto es que muchos de ustedes se encierran en esas cositas y lo hacen doctrina. Y hay pastores que nada más a eso se dedican, a andar con unas reglas midiendo el largo del pelo de tanto la mujer como del hombre. Y eso no es bíblico. ¿Por qué mejor no mida los frutos? ¿Por qué no busca a Dios? ¿Por qué no oran y ayunan y predican el evangelio de Cristo Jesús? Amén. Pastor Antonio, ¿cómo puede un joven cristiano crecer espiritualmente? ¿Cómo puede? En primer lugar, hermano, no existe un formato de A, B, F, D, E. Lo importante que tiene que hacer es, como recién convertido, empezar con la lectura de la palabra de Dios, empezar con la lectura de los evangelios, el Nuevo Testamento, la oración y sobre todo congregarse, apartarse de aquellas amistades que no conocen a Dios. Ese joven que ahora se una a los otros jóvenes de la iglesia que son cristianos, que no le van a llevar a una discoteca, que no le van a llevar a beber, sino más bien le va a decir: vamos a la iglesia, tenemos un ayuno, vamos a ir al parque hoy, vamos a ir a evangelizar. Lo que tiene que hacer prácticamente es cambiar de panorama, cambiar de territorio, unirse a la gente que también le van a ayudar a crecer. Porque uno de los problemas que suele pasar es que uno se convierte, pero sin embargo arrastra todavía a aquella gente, hermano, que lo que hace es recordarle. Hay algo en la palabra de Dios que date cuenta: Jesucristo, cada vez que alguien se convertía, le cambiaba de ciudad, hasta le cambiaba de nombre, le cambiaba de identidad. Entonces, cuando alguien viene al Señor como joven que es, repito, empieza a leer la palabra de Dios, congrégate. Ya no ande con jóvenes mundanos que andan con pantalones debajo de las nalgas, que andan con afro, con el peine que da arriba. No, empiece a buscar modelos en la iglesia, camine con ellos. Ellos te van a hablar, te van a enseñar. O sea, pregúntales cómo lo hiciste, cómo se hace esto. Porque muchas veces un joven es más efectivo ayudando a otro joven que un viejo. Porque muchas veces cuando vienen a nosotros dicen: no, este no tiene nada que decirme, no piensa como yo. Pero los jóvenes de la iglesia, yo creo que pueden asistirlo, ayudar, repito, leyendo la palabra de Dios, asistiendo a la iglesia, conociendo lo que es la oración, etcétera, etcétera. Amén. La pregunta es para el hermano Gary Lee.
¿Dentro de la iglesia debe disciplinarse a un hermano? ¿Sí o no? Bueno, la disciplina es bíblica 100%. Yo creo que la más fuerte disciplina viene de Dios. Pero para aspectos del pueblo, eso hay que saber en qué clase de pecado se cometió. Si es un pecado público, la disciplina tiene que ser pública. Porque la gente tiene que saber que hay una consecuencia. Toda acción tiene consecuencia, hermano. Si aún en el mundo secular uno comete una falta, una infracción, hay consecuencia. Desde una pequeña multa manejando a alta velocidad hasta una felonía que puede llevarlo a la cárcel por varios años. Espiritualmente hablando también hay consecuencias. Y la Biblia dice que la disciplina es bíblica, 100%. Habla de disciplina. Amén. Entonces yo creo que hay un proceso, un tiempo también de disciplina. Eso está a discreción del pastor, de la iglesia, de los líderes. Depende del caso. Cada caso es diferente. ¿Y cuánto tiempo puede o debe una persona estar en disciplina? No hay un tiempo sugerido, ni exacto, ni determinado en la Biblia. Eso depende de los frutos, del tiempo que el cambio que hay en el corazón de la persona. Pero disciplina hay en la Biblia, sí lo hay y es 100% aceptable. Ahora, lo que quisiera añadir, ¿verdad? Lo que dice el evangelista Garley en términos de la disciplina. El propósito de la disciplina, hermanos, no es para destruir a la persona. No es para humillarla, que como sabemos que muchas veces hay alguna iglesia porque alguien pecó, se le pone la última silla de atrás y le dicen que no puede levantar la cabeza durante todo el culto, no puede ni cantar. Yo he visto eso. Y que todos tienen que mirarle ahí, humillarle. Eso no es de Dios, hermano. Ahora muchos pastores me van a decir, no, pastor, no, esto no es de Dios. O que la persona pase delante y todos le humillen y pasen ahí y otros le digan de qué se va a morir. Esto tampoco no es de Dios. Dios nos llamó, hermano, a levantar al caído, a restaurar. Dios nos llamó a sanar a aquel que viene herido. Y la iglesia sigue siendo una sala de emergencia. Alabado es el Señor. Si un hermano cae, nosotros, mira, si un hermano cae, no es la función de la iglesia darle el tiro de gracia. Es la función de la iglesia, hermano, sanar sus heridas y levantarlo. Esa es la disciplina que la iglesia da. Mientras no tenga esos frutos, claro, no va a ministrar, no va a participar, pero siempre mostrándole el amor, el cariño. Amén, hermana Yasmin. Amén. Pastor Antonio, ¿es malo denunciar o cuestionar a predicadores, evangelistas o pastores que enseñan o predican la falsa doctrina? Porque muchos lo consideran como un juicio hacia ellos. Bueno, tienen que ir a leer el libro de Judas, lo único que puedo decir es que lean Judas. Todo Judas lo que hace los llama por nombres, hermano, los condena y aún le dice que su lugar está restaurado en el infierno. Porque el problema es que si no distinguimos, hermano, entre los lobos y los verdaderos pastores, estamos contribuyendo, estamos creando un panorama de confusión. Y hoy más que nunca aún el sistema del mundo, hermano, trata de identificar quién es quién. Y nosotros tenemos una responsabilidad, hermano, con las almas, con la iglesia y con el mundo, enseñar la verdad de la palabra de Dios. De lo contrario, hermano, entonces estaremos diciendo, mira, tal, el otro, decimos, el hecho que, hermano, y esto tiene que quedar claro, el hecho, hermano, que denunciemos el pecado no significa que estamos juzgando a nadie. Tenemos que mirar toda la escritura. Entonces los profetas fueron los que estaban juzgando, porque todo lo que hicieron los profetas siempre era denunciar el pecado. Exactamente. Los apóstoles. Y el propósito nuestro siempre es traer al corazón del hombre al arrepentimiento y que el hombre renuncie a su pecado. Y aún, como decía el pastor, tenemos que ser apologéticos, muy apologéticos en eso. Señalar tal persona es malo, tal persona es lobo.
Y sobre todo en este mundo que conocemos que se han amontonado muchos predicadores, muchos pastores, que hermanos se están